Hola, muy buenas señores. Ahora que ya sabemos introducir el Bootstrap en nuestras páginas web de nuestras aplicaciones, vamos a ver un poquito cómo funciona o cuáles son los conceptos básicos para saber utilizar esta herramienta. Lo primero que vamos a ver es un poco el layout, es decir, cómo podemos nosotros coger esta página y subdividirla en trozos, ¿vale? Y voy a escribiros un trocito de código, ya veréis, voy a poner aquí div, y a este div vamos a poner una class container que ahora vamos a explicar. Y dentro de este div vamos a poner otro div, ¿vale? Y le vamos a decir, vamos a poner aquí class, vamos a poner row, y dentro de este div vamos a poner dos divs, ¿vale? Vamos a poner aquí un primer div y un segundo div. En el primer, aquí vamos a poner class igual a call, y aquí lo mismo, class igual call. Vale, entonces a este señor de aquí arriba le vamos a poner bg primary. Y vamos a hacer aquí una pequeña trampa, que esto intentaremos utilizarlo lo mínimo imprescindible, pero para hacer este ejemplo vamos a poner un style, que es como poner la CSS aquí directamente, vamos a poner una altura, un height, para que veamos este div, por ejemplo, de 50 píxeles, ¿sí? Y esto mismo lo vamos a poner abajo, ¿vale? Para que el segundo también se vea. Y a esto le vamos a poner un BG secondary. Vale, ahora explicaremos todo esto. Venga, primero vamos a ver qué se ve ahora mismo, si hacemos este ejemplo. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo aquí dos divs, uno de un color, que es el BG primary, otro de otro color, que es el BG secondary, y con esta altura. Y fijaros que llegan de aquí a aquí. ¿Y por qué? Bueno, lo primero es el container. Vamos a explicar el tema del contenedor. Normalmente casi todas las páginas de Bootstrap estarán dentro de un contenedor. Y existe la clase container, lo vemos aquí, y la container fruit. La diferencia básica es que una, como veis, tiene un máximo y que va a depender un poco del tamaño de la pantalla. Y si pongo el container fruit, veis que va a ir casi al 100% de la página, sea como sea la pantalla. Ahora, por ejemplo, si hago aquí container fruit, vais a ver que se ha ido hasta el final. ¿Ok? Venga. Vamos a dejarlo con container, ¿sí? Pero que veis que el container fruit lo que hace es intentar ir hasta el final. Muy bien. ¿Qué hemos hecho también? Vamos a ver que el Bootstrap se basa en una grid, es decir, vamos a tener filas y columnas. Yo voy a poder ir haciendo filas y columnas. En este caso, por ejemplo, yo he hecho una sola fila con dos columnas, ¿sí? Y como no le he dicho nada a las columnas, pues las columnas van a ser la mitad para cada div porque he puesto dos. Si hubiera puesto tres, por ejemplo, si pongo aquí otro más, se va a dividir en tres divs iguales. Aquí en vez de secundaria voy a poner otro color, por ejemplo, success, ¿vale? Se va a dividir en tres partes iguales, ¿vale? ¿Lo veis? Una, dos y tres. ¿Y estas partes, cómo sabe el Bootstrap cuáles son? Pues muy fácil. El Bootstrap, si bajamos un poquito más aquí, ¿veis? Siempre está definido sobre 12 columnas, es decir, que para él toda la pantalla, o sea, de aquí a aquí, siempre hay 12 columnas. Y en este caso lo que está haciendo, como tengo tres divs, es dar 4 columnas, 4 columnas, 4 columnas. Ahora, yo le puedo indicar esas columnas. Fijaros, si me voy aquí a la documentación, yo he puesto call y no le he puesto nada al lado. Pero yo si le pongo call y le pongo algo al lado, por ejemplo, un 6, querrá decir que yo ocupo 6 columnas de estas 12. ¿Sí? Y si a otro le pongo un 2, pues ocupará 2. Fijaros que también hay diferentes, hay call SM, call MD, call LG, call XL, y fijaros que aquí os dicen los píxeles. ¿Qué significa esto? Que yo puedo indicar columnas diferentes a diferentes tipos de pantalla. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Y también otra cosa, que si yo le pongo un call, por ejemplo, aquí vamos a poner un call 8 y aquí un call -4, ¿vale? Y aquí, no, 8,4 no, vamos a ponerle aquí 6 y 6, ¿vale? Vale, si le pongo 6 y 6 quiere decir que las dos van a
hasta el 6. Bueno, no, pero no, vamos a ponerle, sí, como teníamos puesto 8 y 4 para que veáis la diferencia entre que no estén iguales, ¿eh? Que uno puede ser más pequeño que otro, una columna puede ocupar más que, o sea, un div puede ocupar más que el otro. ¿Vale? Por ejemplo, ahora tengo solo dos divs y veis, este azul oscuro ocupa 8 y este ocupa 4. Ahora vamos a lo de los prefijos, ¿vale? Si le pongo 8 al call, que es extra small, va a hacer caso a todos los tamaños de por encima. ¿Qué significa eso? Él va a tener pantallas distintas. ¿Veis? Que con estos píxeles es extra small, small, medium, grande o extra grande. Si yo le indico algo a una cosa pequeña, se va a hacer así a la grande, a no ser que le diga lo contrario. Por ejemplo, si yo aquí en el large, por ejemplo, imaginaros que yo aquí en el large, ahora le digo que no, que este señor de aquí va a ocupar call LG 11, ¿sí? Y aquí le voy a decir call LG 1, ¿no? Para que sean los 12 también. ¿Vale? Y ahora fijaos qué va a pasar. ¿Vale? Como para él esta pantalla es grande, fijaros, grande o extra grande, me lo va a hacer 11 y 1. Ahora fijaros, si yo la hago más pequeña, de momento sigue siendo 11 y 1. Cuando llegue a ser una pantalla, ¿lo veis? Que ha cambiado. Aquí 11.1, aquí 8.4. ¿Qué significa? Que esta pantalla, para él, la considera ya pequeña. Bueno, ya no es grande, perdón. Entonces, cualquier cosa que no sea grande, lo va a hacer como la pequeña, ¿sí? Y nos pone el 8.4. Entonces, eso quiere decir que esto es lo que se llama responsive. Responsive quiere decir que vamos a intentar que nuestras pantallas se vean bien tanto en una pantalla pequeña como en una pantalla grande, por ejemplo. Y entonces nos va a ayudar el Bootstrap. Imaginaos, cuando llega a ser muy pequeña, como yo le he dicho que es 8.4, va a ser 8.4, pero si no, pues por ejemplo lo que pondría es uno encima del otro. Por ejemplo, si esto yo lo hago aquí con SM, SM, ¿vale? Esto es la pequeña. Cuando sea extra pequeña, como es el caso aquí, ¿vale? Va a salir uno debajo del otro. Y en cuanto sea pequeña para él, ¿veis? Ya me sale 8.4 y cuando la haga grande, hará el 11.1. ¿Sí? Y eso quiere decir que puedo tener unas cosas con un tamaño cuando la pantalla sea grande y con un tamaño cuando la pantalla sea pequeña. Esto es lo que se llama responsive, que se pueda mover la pantalla dependiendo de su tamaño. Y eso, fijaros, yo puedo jugar con las columnas y las filas. Imaginaros, yo solo he jugado con las columnas, pero si yo aquí, por ejemplo, pongo otro div y le digo class igual a row, ¿vale? Yo ahora tengo otra fila y en esta fila, por ejemplo, puedo tener otra vez otros dos divs, ¿sí? ¿Vale? Y los puedo poner de tamaños totalmente distintos. Por ejemplo, aquí esto lo puedo decir que esto sea un 4, 8 y este un 1, 11. O sea que van a salir a la inversa de los de arriba. Pues fijaros lo que pasa. Uy, no me he colado. Le he puesto los dos 11 y claro, entonces no le cabe y lo pone debajo, para que veáis también lo que funciona. Lo vamos a hacer así, ¿veis? Y ahora tengo aquí 11, 1, 1, 11. Y si lo hago más pequeño, pues tendré el 4, 8 o 8, 4. ¿Sí? ¿Lo veis? Y con eso puedo jugar con todas mis pantallas, por filas y por columnas. Eso lo vamos a ver después, por ejemplo, cuando hagamos un formulario en que cada filita del formulario va a ser una fila. ¿Sí? Entonces tendremos, por ejemplo, mi label con mi input. Bueno, pues con esto ya hemos entendido los primeros conceptos del Bootstrap. Y con los siguientes vídeos lo vamos a profundizar.